Bien, vamos a iniciar con la clase de hoy, que es el segundo tema de la serie. El Señor se ha reservado remanente en su pueblo y vamos a aprender hoy que el remanente del Señor es escogido por Él. La semana pasada comenzamos esta serie diciendo que la idea del Señor es que todo el mundo le adore. ¿Sí? Sin embargo, no es así. En el medio del pueblo de Israel no fue así, desde el principio de la creación no fue así. Entonces él se vio en la necesidad de reservarse un remanente que se mantiene fiel, como aprendimos la semana pasada. El remanente es un grupo reducido de personas que se mantiene fiel al Señor aún en los peores tiempos de apostasía. ¿Sí? Entonces, eh, cuando digo un grupo reducido, es un grupo reducido en comparación al total de la población. Entonces, el Señor se ha reservado un remanente y hoy vamos a aprender que Él lo ha mantenido a lo largo de la historia, como lo dije la semana pasada. A lo largo de la historia, el Señor siempre se ha reservado un remanente que se mantenga fiel a Él, ¿verdad? Porque es necesario hacerlo así por muchas razones. Entonces, el Señor escoge su remanente. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Es decir, el remanente del Señor es escogido por Él. ¿Sí? Es escogido por Él. Aquí, digamos, no me voy a meter a temas de predestinación, ¿sí? Porque no es esa mi intención, de meterme a temas de predestinación, que ese ya lo vimos amplia y sobradamente en un tiempo. Yo no sé si esas clases están en el canal de YouTube o en el canal de Facebook, pero sí hablamos mucho acerca de la predestinación. Yo creo que no está porque en ese tiempo no transmitíamos por Facebook, pero sí están los videos y sí podemos subirlos. Pero sí hablamos mucho de la predestinación, ¿verdad? Así es que entonces eh, vamos a hablar hoy, no vamos a incluir el tema de la predestinación, pero sí vamos a ver que el Señor escoge a su remanente. Nuestra cita bíblica siempre está en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Muy bien. Versículo 18 dice así: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Muy bien, entonces el Señor escoge su remanente. Y ahorita vamos tomando esta cita bíblica, vamos a aprender que ahí dice bien, y yo haré que queden, ¿sí? Yo haré que queden. En Romanos 11, el Señor dice, y yo me reservaré, ¿verdad? Ahí, porque es un pasaje paralelo a este de primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 18. Ahí en Romanos 11, el apóstol Pablo hace referencia a este pasaje bíblico y dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. Aquí dice, me he reservado. Acá dice, y yo haré. Entonces, la palabra en hebreo es reservado. Él lo que hace es que se reserva para sí un grupo reducido de personas para que se mantenga fiel. Ahora, vamos a ver acá que el remanente del Señor, pero el Señor escoge a un remanente por gracia, por gracia. ¿Sí? Escoge a un remanente por gracia. Es decir, que el Señor, a la hora de escoger su remanente, derrama gracia sobre la gente. Es decir, cuando es por gracia, no es porque se merezca, sino por el favor del Señor. Aquellos entonces que formamos parte del remanente del Señor, no es porque lo merezcamos, sino es porque Él nos ha dado de su gracia. Entonces ahí en Romanos 5 dice así, Romanos 11:5, perdón, dice así, y echando, perdón, estoy bien leyendo en Reyes, voy a pasarme a Romanos. Dice así,
Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Voy a leer desde el 3, porque aquí el apóstol Pablo está refutando el hecho de que el Señor no ha desechado a su pueblo, ¿sí? No lo ha desechado. Este pasaje bíblico yo lo expliqué la otra vez para contrarrestar la teoría o la famosa teología del reemplazo, que se maneja mucho en Occidente. En los púlpitos de Occidente se maneja en un 95% diciendo que la iglesia es el Israel espiritual. Ya lo he explicado que esa es una falsedad, ¿verdad? Porque el Señor no ha desechado a su pueblo Israel y nosotros fuimos injertados en Israel, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo, voy a leerlo desde el 1, porque el apóstol Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías de Elías en la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Y solo yo he quedado y procuran matarme. Está haciendo referencia precisamente al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Entonces sigue el apóstol Pablo. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Y el 5, que es nuestra referencia aquí en este tópico, es, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Sí? Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, el apóstol Pablo aquí está diciendo, si hay un remanente, es por gracia. Aquí él está haciendo referencia al pueblo de Israel, y yo lo estoy tomando en connotación porque nosotros también somos parte del pueblo de Israel, aunque aquí no se está refiriendo a los gentiles. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, era al principio de la iglesia. No se había dado, digamos, esa amplitud de la iglesia hacia Occidente, ¿sí? Apenas si comenzaba. Pero de todos modos, el Señor siempre se reserva un remanente. ¿Por qué? Porque a lo largo del periodo de la vida de los seres humanos, siempre hay apostasía. Siempre hay quien se desvía. Siempre hay quien se tuerce. Y cuando digo quién es, muchos. ¿Sí? Entonces el Señor siempre se reserva, ¿verdad? Así como lo hizo con el pueblo de Israel, directamente lo hace con nosotros hoy que fuimos injertados a Israel como parte del olivo silvestre, que fuimos arrancados de ahí, de nuestra raíz, y fuimos injertados en el olivo de Israel. Entonces, siempre pasa lo mismo a lo largo de la historia. Ya voy a llegar a un punto donde voy a explicar por qué razón estoy considerando esta cita bíblica, porque esta cita bíblica es a nivel general hacia Israel. Bien, entonces, hermanos, el Señor escoge un remanente por su gracia para manifestar su gracia, ¿sí? Es decir, para manifestar su gracia, el Señor escogió a un remanente entre su pueblo, como lo leímos ahí en Romanos 11:5, ¿sí? Es decir, para mostrar su bondad, su gracia, su regalo hacia la gente. Entonces el Señor escogió un remanente, ¿sí? Entonces, otra vez digo, todos aquellos que estamos en el pueblo de Dios y que somos parte del remanente, entonces nosotros estamos ahí por gracia. Entonces debemos de estar agradecidos con el Señor porque en algún momento determinado derramó de su gracia hacia nosotros para que nosotros formásemos parte de su remanente, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hizo el Señor también? Para no raer por completo al pueblo, manifestando su gracia. Es decir, el Señor manifestó su gracia no rayendo por completo al pueblo, ¿sí? Allá en Isaías 1:9, Isaías 1:9, voy a pedirle por favor a hermano Luis si lo puede leer, Isaías 1:9. Isaías 1:9. Ahorita voy a liberar los micrófonos para que lo lea, hermano. Adelante, hermano, ya está. Isaías 1:9. Ahorita, hermano, Isaías 1:9. Así es.
Dice la palabra del Señor en Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra. Amén. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Señor dejó un remanente? Porque si el Señor no hubiera dejado remanente, entonces, como Sodoma hubiésemos venido a ser, dice el Señor, por medio del profeta, ¿verdad? Isaías, y como y semejantes a Gomorra. ¿Qué quiere decir eso? Los hubiera limpiado de la tierra, hermanos. Es decir, Sodoma y Gomorra, el Señor lo limpió de la tierra y la otra vez explicamos por qué lo hizo. Y era para poder preservar espacio generacional en la venida para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque si Él no exterminaba Sodoma y Gomorra, la maldad de ellos se hubiese dispersado más y más en el mundo, y entonces Él hubiera tenido que raer de nuevo la tierra, ¿verdad? Acabar con otra vez, digamos, algo igual o peor que el diluvio, porque Él no iba a tolerar la maldad. Y como ya vimos que la maldad avanza de manera rápida en toda la humanidad. Entonces, por eso fue que Él extirpó Sodoma y Gomorra. Pues entonces lo que está diciendo el profeta es, si el Señor no hubiera dejado remanente, ¿sí? Porque en otras versiones dice así, si el Señor no hubiera dejado remanente, porque dice, ese resto pequeño es un remanente, ¿sí? Si el Señor no hubiera dejado remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Eso se lo dijo, digamos, por medio del profeta Isaías a la nación de Israel. A nosotros también aplica. Si no, solo vean cómo está la iglesia el día de hoy, hermanos. En serio, dan pena muchas, pero muchas cosas que se dan dentro de la iglesia. Entonces, si el Señor no hubiera dejado un remanente, ¿de qué rato se hubiera limpiado la tierra? Pero Él siempre dejó un remanente para derramar de su gracia y que el ser humano fuera bendecido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque así podía Él garantizar perpetuidad en la adoración de la gloria de su gracia. Si el Señor no hubiese derramado de su gracia para ese grupo pequeño, que en el cual nosotros hoy estamos incluidos, entonces, ¿quién iba a adorar la gloria de su gracia? Nadie. Porque Él nos creó, como dice Efesios 1:6, nos creó para alabanza de su gracia. Y voy a pedirle, por favor, a hermana Carlota, si me hace el favor de leer Efesios 1:6. Efesios 1:6. Entonces, hermanos, el Señor y tenía la intención de garantizar perpetuidad de la adoración hacia la gloria de su gracia. Entonces, para eso, Él tenía que derramar de su gracia sobre ese grupo reducido de personas, sobre ese grupo pequeño, para que entonces ese grupo pequeño fuera, digamos, el eje de adoración aquí en la tierra y obviamente en la eternidad, pero aquí en la tierra. Entonces, para que fuese así, entonces el Señor lo que hizo fue dejar ahí. Perdón, hermana Carlota, ¿está lista? Solo voy a pedir si no me abren los micrófonos cuando estemos hablando. Hermana Carlota, ¿está lista? Efesios 1:6. Perdón, hermano, es que fíjese que casi no se escucha. ¿Me puede repetir, por favor? Efesios 1:6, hermano. Ok, ahorita. Muy bien, entonces, por eso fue que el Señor dejó un remanente. Y ese remanente es por gracia, es decir, Él derramó su gracia sobre la humanidad, ¿verdad? A través de ese pequeño remanente. ¿Por qué? Porque, hermanos, si él no hubiese dejado ese remanente, ¿de qué rato se hubiera limpiado la tierra? Adelante, hermana Carlota, con Efesios 1:6. Está bueno. Muy bien. Efesios Permítame. 1:6.
Efesios 1:6. Sí. Dice así. Permítame, hermano. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Creo que me pasé, ¿verdad? Ahí estamos bien, gracias. Está ahí. Muy bien. Entonces, el Señor está hablando acerca de que Él nos hizo aceptos en el amado, o sea, nos hizo aceptos en Cristo Jesús para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, digamos, el eje de la alabanza de la gloria de su gracia es ese grupo pequeño, ¿sí? Es el que va a ejecutar eso. Obviamente, en Jesucristo, Él tuvo que enviar a Jesucristo para poder derramar gracia sobre gracia para que nosotros entonces pudiésemos mantenernos como remanentes y mantener la adoración a Él. Y obviamente esa adoración va a llegar hasta el cielo cuando nosotros estemos delante de su presencia. Entonces, el Señor entonces también escogió un remanente o escoge un remanente por gracia para asegurar descendencia a Abraham conforme a su pacto de gracia. ¿Sí? Conforme a su pacto de gracia. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor un día con Abraham tuvo un pacto con Abraham y ese pacto, en ese pacto, él le prometió a Abraham que de su descendencia iba a ser bendita todas las naciones, iban a ser bendecidas todas las naciones, ¿sí? Y entonces, él tenía que cumplir con esto. Entonces, para poder cumplir con esto, entonces, él se reservó remanentes a lo largo de la historia, primero con Abraham, después con cada uno de sus descendientes hasta llegar a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, se convirtieron en las 12 tribus de Israel, y entonces ya Israel era, digamos, el remanente. Después se desviaron y así sucesivamente se mantuvo como un remanente hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. A partir de nuestro Señor Jesucristo, el pacto de gracia que el Señor hizo con Abraham se extendió como un árbol, ¿verdad? Como dijo el Señor a través de una parábola, que el reino de los cielos era como el árbol de mostaza, ¿verdad? Que se siente una semilla pequeña, pero el árbol es súper frondoso. Entonces, así es el evangelio, ¿sí? Que digamos el evangelio es la confirmación del pacto de gracia de Dios con Abraham. Entonces, Abraham recibió ese pacto, en Jesucristo ese pacto se consumó y llegó hasta los confines de la tierra, ¿sí? Pero entonces, en los confines de la tierra, siempre el Señor se fue reservando gente, ¿verdad? ¿Para qué? Para perpetuar la adoración de su gracia y para cumplirle a Abraham la promesa que le había hecho, ¿sí? Entonces, el Señor cumple sus pactos, cumple su promesa. Entonces, a Abraham le cumplió a través de qué? A través de dejar un remanente. Porque como dice Romanos 2:28, Romanos 2:28 dice de la siguiente manera, dice así, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en letra, ¿sí? La alabanza del cual vienen los hombres de Dios. Entonces, aquí el Señor está hablando acerca de que está mencionando judíos, que viene de dónde? De Abraham, ¿sí? De Abraham viene el tema de los judíos. Entonces, está diciendo él, no es judío quién, o sea, no es siervo de Abraham o no es descendiente de Abraham aquel el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior.
Entonces se lo está relacionando. También hay otra cita bíblica que habla acerca de que somos hijos de Abraham por la fe, ¿sí? Somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, pero me gustó más este pasaje porque está haciendo relación precisamente al hecho de, de no hacer énfasis en la consanguinidad, sino en el tema de la fe, ¿sí? Que es entonces lo que nos une a Abraham, ¿sí? Entonces, por esa razón, es que nosotros somos hijos de Abraham por la fe, en cumplimiento del pacto de gracia que el Señor hizo con Abraham. Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, de Jacob viene Judá, ¿sí? Y entonces ahí está hablando acerca de los judíos. Ahí el apóstol Pablo está haciendo referencia al grupo de los judíos, pero está hablando precisamente para poderle corregir la plana a los judíos. Pero nosotros podemos aprender muy bien de esa cita bíblica que los que somos judíos somos aquellos que interiormente tenemos un corazón circuncidado por la fe que tenemos en Jesucristo. Entonces, nosotros somos de aquellos, el remanente somos aquellos que confirma el remanente por pacto de gracia que Dios hizo con Abraham. Así es que, entonces, por ese lado, podemos identificarnos de que estamos aquí por gracia, ¿sí? Solo quería ver algo acá. Bueno, sigamos entonces. Si se me pone un poco lento el enlace, van a disculpar, pero es que no sé, ahorita tengo que hablar con esta empresa que me da el servicio de cable porque casualmente a esta hora siempre se me pone lento el enlace y no sé, de seguro es el área en el que vivo que hay mucho consumo, pero tengo que hacer ese reclamo porque se me pone muy lento. Muy bien. Entonces, siguiente tópico. El Señor escoge a quienes no doblan rodillas ante el paganismo, ¿sí? Entonces, el Señor escoge un remanente por gracia. Y por eso dije al principio, ahora no me voy a meter a temas de predestinación, solamente voy a hacer énfasis que para qué el Señor hace referencia a un remanente por gracia, ¿sí? Que Él viene y se reserva un remanente por gracia. Y Él escoge a quienes no doblan rodillas ante el paganismo, ¿sí? Ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, que es nuestra cita bíblica base, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Es decir, esta gente que está ahí no dobló rodillas. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, que los que no doblan rodillas ante ídolos que el mundo pagano levanta son aquellos que somos parte del remanente, que fue lo que empezamos a ver este día domingo. El día domingo yo expliqué que Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes, decidieron no arrodillarse delante del ídolo que había levantado Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque sabían que le era ofensivo al Señor y sabían que el Señor podía librarlos de la muerte, ¿sí? Él así lo manejó. Entonces, aquellos que no doblan rodillas ante el paganismo son del remanente. Los que no doblamos para incluirnos, ¿sí? Las rodillas ante ídolos que el mundo pagano levanta, hermanos, no, nosotros somos parte del remanente. En este punto no me detengo porque esto es lo que estoy tratando los días domingos y este domingo que pasó vimos que el mundo ha levantado 3 ídolos, ¿verdad? Yo expliqué bien ahí que levantó el ídolo del medio ambiente, el ídolo de los derechos humanos y el ídolo de anclar las esperanzas en esta creación.
Entonces, ya este domingo que viene vamos a ver que el Señor no quiere que nosotros nos arrodillemos ante el ídolo del ecumenismo, que es otro ídolo que el mundo levantó y especialmente Babilonia levantó para que nosotros los creyentes, los de que somos del remanente, doblemos rodillas ante ese ídolo. Pero nosotros no vamos a doblar rodillas ante ese ídolo. Es decir, los que somos del remanente, no doblaremos rodillas ante el ecumenismo. Entonces, este punto lo voy a dejar ahí para que tener cómo desarrollarlo en los días domingos. Entonces, el Señor escoge a aquellos que no derrochan oro para que les hagan un Dios y luego adorarle. ¿Sí? Entonces, el Señor toma como remanente a aquellos que no derrochan oro para que les hagan un Dios. Es decir, que no van a pagar para que les hagan una imagen de talla, de oro, de estuco, de yeso, para después adorar. ¿Sí? Entonces, voy a pedirle, por favor, al hermano Dennis Brown, que se prepare para leer Isaías 46:6, por favor, mientras yo termino de dar estas conclusiones. Entonces, hay gente, hermanos, que obviamente se hace un Dios. Y un Dios en minúscula, con letra minúscula, ¿verdad? Lo dice Isaías. De hecho, Isaías es muy sarcástico, bien sarcástico con el tema de la idolatría. Yo lo he dicho, ¿verdad? Isaías dice, el hombre es tan insensato que va a cortar un árbol, dice él, de ese árbol toma una parte, hace leña, se cocina su pan y se regocija y dice, ya comí, qué rico. Entonces, de lo que le sobra del árbol, hace una imagen de talla, le da forma de hombre, ¿sí? Que tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene oídos y no oye. Aquí estoy mezclando las citas bíblicas. Y entonces, después viene, lo pone ahí y se postra delante de él y le dice, tú eres mi Dios. Dice Isaías. Sí, entonces él dice, eso es una insensatez. ¿Por qué? Porque el hombre está dándole forma, por favor, le está dando la forma al árbol que cortó y después le dice, tú eres mi Dios. Entonces, hay quienes pagan para que se les hagan imágenes y por esa razón es que acá el Señor los toma como que no son del remanente. Pero aquellos que somos del remanente en ningún momento derrochamos oro o pagamos para que nos hagan un Dios con D minúscula y luego vamos a postrarnos a adorar. Hermano Denis, ¿está listo con Isaías 46:6? Así es, hermano. No sé si me logran escuchar. Sí, adelante. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Amén, gracias. Entonces, esto es lo que está diciendo Isaías. Isaías está diciendo, esta gente es bien insensata. Sacan plata para que, y pesan oro, pesan plata, van a pagar para que les hagan una imagen, ¿sí? O una imagen de talla o que esté, digamos, dibujada por ahí, y entonces después lo adoran. No forman parte del remanente. Aunque la gente diga que es en representación del Señor Dios Todopoderoso o de Jesucristo. Porque por ahí, por esa línea se van, ¿verdad? No, es que mire, usted se recuerda, ¿no? Usted cuando tiene una foto de su novia, ahí no está la novia, ahí está la foto de la novia, pero como usted es la foto de la novia, la que está haciendo referencia, entonces usted no la está adorando. Entonces yo les pregunto, ¿quién les dijo que es Jesucristo? El que tallaron ahí. Cuando el Señor dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, abajo, en la tierra, abajo de la tierra, de nada, te puedes hacer la imagen. ¿Sí? Entonces, doblar rodillas ante una imagen, una estatua, ante lo que sea, es señal que la persona no es parte del remanente. No le estoy diciendo con asuntos exclusivistas, con intenciones exclusivistas, lo que estoy diciendo es lo que el Señor está diciendo. Doblar rodillas ante el paganismo
implica que el Señor no ha escogido a esa persona como remanente. ¿Por qué? Porque ya dobló sus rodillas. ¿Sí? Y no estoy diciendo que el que ya dobló rodillas no pueda ser salvo. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que es aquel que permanece en esa idea y nada lo saca de ahí. ¿Sí? Así es. Entonces, eso es lo que Dios escoge como remanente, a quienes el Señor escoge como remanente. Entonces, también los que no derriban el altar del Señor para levantar uno a dioses falsos. ¿Qué había pasado ahí con Elías? Elías estaba en serios conflictos porque él era el profeta del Señor y hubo quienes, especialmente el rey Ahab, fue y derribó los altares junto con Jezabel, ¿verdad? Empezaron a perseguir a los profetas del Señor, empezaron a maltratarlos y empezaron a derribar los altares del Señor. Sí, los altares del Señor siempre eran de piedra, 12 piedras, en representación de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que era, digamos, donde se adoraba cuando no había templo todavía, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo que aquellos que no derriban el altar del Señor. ¿Y qué tiene que ver esto con doblar rodillas? Tiene que ver que si el que derriba el altar del Señor, levanta uno nuevo para un Dios falso. Y levantado ese altar, se va a postrar. Porque él no va a levantar un altar solo para que diga, oh, qué bonito ese altar, que me gusta. No. Si levanta un altar, es para adorar. Porque el altar de encuentro entre una deidad y el hombre. ¿Sí? Cuando digo una deidad es que sabemos que el único y sabio Dios es el Señor Dios Todopoderoso, Adonai, Jehová, Yahweh, como le dicen en diferentes maneras. Él es el único y sabio Dios, ¿verdad? Pero hay gente que se levanta a dioses falsos. Entonces, cuando alguien levanta un altar es para tener un encuentro con una deidad. Entonces, el Señor, por medio de sus profetas, levantaba altares para adorar a él, pero hubo quienes derribaron esos altares, levantaron altares a dioses falsos. Entonces, Elías se vio en ese problema, ¿sí? Él era casi solo el que daba de los profetas, pero el Señor, como le dice, ¿verdad? Me he reservado a 7,000 hombres para que porque no doblaron rodillas ante el paganismo, ante dioses falsos, ante Baal, dice ahí, ¿verdad? Pero estoy generalizando porque Baal tiene muchas implicaciones. Hoy voy a hablar acerca de una nada más, pero Baal tiene muchas, digamos, muchas formas de adorar, para ser exacto, ¿sí? Y muchos nombres para adorar y muchas maneras de adorar. Entonces, por esa razón fue mismo y no solamente ante Baal, aunque había muchas otras dioses, por ejemplo, la diosa Astarte, ¿verdad? O Astarot, como le hemos llamado. Y está Moloch, por ejemplo, del que yo estuve hablando la otra vez. Entonces, todos esos dioses falsos, el pueblo de Israel se arrodilló ante ellos. Entonces, el Señor se reservó gente que no lo hiciera. Hoy nosotros estamos ante una situación bien complicada donde se han levantado a muchos altares a dioses falsos. Por ejemplo, se le ha levantado altar al dios del dinero, al famoso Mamón, se le ha levantado altar, ¿no? Y eso está en medio del pueblo cristiano porque la gente se dejó seducir y convencer de que Dios es un Dios que se preocupa más por el bienestar económico de la gente aquí en esta tierra que por la salvación eterna. Y entonces aquí aparece la figura de la teología de la prosperidad, tergiversando pasajes bíblicos, impulsando a la gente a que se postren delante del Dios dinero. ¿Sí? Entonces, por eso digo, aquel que dobla rodillas ante cualquier Dios falso del paganismo es muestra de que no es de parte del remanente. Así como el que se postra a adorar a una imagen de talla, de estuco, diciendo que este es Dios, que este es Jesucristo, que, ¿verdad? También no es parte del remanente, porque el que es parte del remanente
no dobla sus rodillas. Y otra vez digo, ¿verdad? Si, cuando digo que no dobla sus rodillas es que no sale de la idea de dejar de ser idólatra, ¿verdad? Muy bien. Y cuando digo idólatra es de asuntos físicos como de asuntos morales y espirituales. Bien. Ahí en Primero de Reyes 19:14. Primero de Reyes 19:14 dice así. Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Entonces, aquí el siguiente punto del tópico es, quienes no persiguen de muerte a los profetas del Señor, que corrigen la idolatría. ¿Sí? Quienes no persiguen de muerte a los profetas del Señor que corrigen la idolatría. Y aquí voy a pedirle, por favor, a hermano Alan que se prepare para leerme Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 2:14, hermano. Entonces, hermanos, quienes no perseguimos de muerte a los profetas del Señor, que corrigen la idolatría, entonces somos aquellos que somos parte de del remanente. Entonces, usted me va a decir, hermano, ¿qué tiene que ver el doblar rodillas con no perseguir la muerte de los profetas? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si ustedes toman la lectura que yo he traído ahí en Isaías, en Isaías, perdón, en Primero Reyes 19, entonces ustedes se van a dar cuenta que el problema empieza ¿con qué? Con que la gente se aparta del pacto del Señor. Se aparta del pacto, luego derriban altares, ¿sí? Luego derriban altares, persiguen a los profetas, los matan, ¿sí? Con tal de exterminarlos. ¿Por qué? Porque ellos corrigen la idolatría. ¿Por qué razón está Elías está hablando de esa manera? Perdón que a veces me confundo con Isaías, ¿verdad? ¿Por qué Elías está hablando de esa manera? Porque si ustedes van al capítulo anterior, en el capítulo anterior es cuando él tiene un encuentro con los profetas de Baal y entonces al final el Señor lo respalda y él los termina matando. Porque ellos habían promovido que el pueblo doblara rodillas delante del paganismo, delante de Baal, ¿sí? Y aquí entonces Jezabel lo anda persiguiendo por eso y él le dice al Señor, mira, es que el pueblo ha doblado rodillas, ¿verdad? A Baal. ¿Por qué? Porque dejaron tu pacto, digamos, empezaron a perseguir a la gente, se levantaron altares para dioses falsos. Y obviamente, como dije anteriormente, si se levanta un altar para un dios falso es para adorarle, para doblar rodillas delante de él. Entonces, una persona que persigue de muerte a los profetas del Señor, entonces está potenciando el hecho de que sus rodillas se doblen ante un Dios pagano. Porque si no tiene temor de perseguir a los profetas del Señor, y aquí estoy hablando de profetas, ¿verdad? Pero digamos, tenemos que incluir aquí a los siervos del Señor. Y no estoy, digamos, aquí no estoy tomando la connotación de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos maestros que dicen, no toquéis al ungido del Señor. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que porque la gente, porque el profeta, porque el siervo del Señor corrige la idolatría, eso le molesta a los otros y empiezan a perseguir. ¿Sí? Yo siempre les he dicho, por ejemplo, cuando tengo conversaciones con los líderes, especialmente con los jóvenes, les digo, el que no es espiritual siempre va a perseguir al que es espiritual. Siempre. Que le va a buscar peros, que no me gusta cómo dirige, que no me gusta cómo hace, no me gusta las decisiones que toma, no me gusta, no me gusta eso. ¿Por qué? Porque no es espiritual. Él está viendo las cosas desde un punto de vista carnal. Y eso es similitud de persecución a los profetas. Sí. Entonces,
Eso se da mucho en el cristianismo el día de hoy. Una competencia acérrima, una competencia bárbara, ¿verdad? Que entonces está el líder, el que es espiritual, el que ora, el que se mantiene ayunando, el que se mantiene firmes. Y entonces siempre, aún dentro del pueblo, y por eso estoy hablando de esto, ¿no? Porque no estoy hablando de que es perseguido desde afuera, no, adentro, porque aquí el remanente es formado adentro del pueblo, adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los demás son diferentes. En lugar de adorar al Señor, se pierden. El remanente se mantiene firme y por eso es perseguido. ¿Sí? Hermano Alan, ¿está listo con Apocalipsis 2:14? ¿Todavía no? Bien, vamos a darle tiempo ahí despacio a hermano Alan. Entonces, ese es el punto. Me avisas cuando estés listo, Alan. Entonces, ese es el punto, hermanos. El que persigue, o sea, no estoy diciendo que si usted ve que la gente se está sesgando en la doctrina, no hay que corregir. No, yo no estoy hablando de eso, porque otra vez digo, ¿verdad? Estos falsos maestros ocupan esa cita bíblica para decir, no, es que al siervo de Dios no hay que atacarlo. No, cuando al siervo de Dios no hay que atacarlo porque nos corrija o porque nos enseña correctamente el camino. Sí, pero si se desvía, obviamente hay que ir y confrontarlo y decir, no, mire, disculpen, ¿verdad? Esto no es correcto. Sí, pero hay quienes persiguen simplemente porque no les gusta o porque les nace el hecho de estar persiguiendo o simplemente porque quieren seguir viviendo en una vida cristiana que no genera compromiso. Entonces, no sé si está Alan, yo creo que hermano Alan no está o viene viajando. Voy a leer yo Apocalipsis 2:14, dice así. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? De gente que está ahí adentro y que pone tropiezo. Esto yo lo expliqué anteriormente en una clase que vimos, la que pone tropiezo. Su intención es poner tropiezo a los demás, pero especialmente a los profetas del Señor. Ahí en Primero de Reyes, el profeta Elías está diciendo, mira, a mí me están persiguiendo. Y ya, es más, ya mataron a todos los profetas, solo yo quedo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso para no ser parte de la persecución que se da dentro del cristianismo. Entonces, otra vez digo, porque nosotros estamos hablando de no doblar rodillas ante el paganismo. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Siguiente tópico. El Señor escoge a quienes no han besado ídolos. Si ustedes se dan cuenta ahí en la cita bíblica de primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, ¿cómo dice el Señor? Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No lo besaron. Cuando hablamos de besar, estamos hablando de expresión de amor. ¿Sí? Porque estoy seguro que si usted tiene hijos, usted los besa. ¿Por qué? Porque los ama. Si usted tiene, digamos, hermanos o hermanas, de seguro usted los besa porque los ama. ¿Sí? Igual, tiene una cónyuge o un cónyuge porque los ama, los besa porque los ama. O sea, digamos, un beso es una expresión de amor. ¿Sí? Es una expresión de amor hacia alguien. Entonces, aquí lo que está diciendo el Señor es, de aquellos que no han doblado rodillas delante de Baal y aquellos que no lo han amado, que no lo han amado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de amar, estamos hablando de que la gente pone ciertos sentimientos en lo que hace en favor de la persona o del ser o del Dios amado. ¿Sí?
Entonces, el Señor escoge a quienes lo aman a Él con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Sí? Estamos hablando de amar. Amar, y ya lo vamos a ver en los siguientes puntos, ¿verdad? Amar con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas a alguien que no sea el Señor, entonces ese alguien o ese algo se convierte en un ídolo. Por eso empecé diciéndolo de esta manera, ¿sí? Cuando le preguntaron al Señor cuál era el primer gran mandamiento, ahí en Mateo, el Señor le preguntaron, ¿verdad? Señor, mira, ¿cuál es el gran mandamiento, el primer gran mandamiento? Y él entonces habló que es, amarás al Señor tu Dios. Vamos a leerlo ahí, Mateo 22, 37. Dice así. Dice así. 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. ¿Sí? Entonces, amar al Señor por sobre todas las cosas, hermanos, excluye la posibilidad de ser idólatra. Sí. Porque hacer lo contrario es caer en idolatría. Entonces, cuando amamos al Señor con todo nuestro ser, entonces no vamos a besar ningún ídolo. No vamos a amar a ningún otro ídolo, ¿sí? No vamos a besar o amar a alguien que no se merece estar en el lugar que a Dios le corresponde, que es el primer lugar. Entonces, aquellos que no demuestran amor a ídolos, presentándoles sacrificios. Esos son los que son parte del remanente. Es decir, aquellos que no desbordan amor por ídolos y les van a presentar sacrificios. ¿Sí? Ellos o nosotros somos los que somos parte del remanente, los que no demostramos amor a los ídolos presentando sacrificios. Ya hemos hablado hasta el cansancio de la idolatría, que yo puedo idolatrar tanto a un muñeco, una figura, como a un ser humano, ¿sí? Yo puedo idolatrar. Es aquel que yo ponga en el lugar que le corresponde a Dios, entonces yo lo estoy idolatrando. Entonces, por esa razón, es que cuando yo vengo y coloco a la persona y le presento sacrificios, es decir, me sacrifico a mí mismo por esa persona antes de sacrificarme por Dios, entonces estoy presentando sacrificios a ese ídolo. Entonces, y obviamente tipos de sacrificios hay de maneras diferentes, ¿verdad? Ya los hemos visto cuando vimos la idolatría y así de que no me voy a tener mayor cosa en esto. Entonces, hermanos, quienes no aman al Dios de pactos, ¿sí? Quienes no aman al Dios de pactos. Muy bien. Usted me va a decir, hermano, pero es que el Señor, Dios Todopoderoso, es un Dios de pactos. Sí, Él es el Dios de pactos. Sí, Él es el Dios de pactos. Pero, perdón, voy a cambiar eso. El Señor hace pactos. ¿Sí? El Señor hace pactos. El Señor formula pactos. Pero los pactos que el Señor formula son pactos en los que Él pone las condiciones. ¿Sí? Es donde los pactos que Él hace, los pactos que Él suscribe, son pactos donde Él pone las condiciones. Ningún pacto de a los cuales nosotros pertenecemos hoy, como dice el Señor por el apóstol Pablo, ninguno de esos pactos ha sido puesto por el hombre. ¿Sí? Ha sido puesto por el hombre. Ninguno. Sino, el Señor ha puesto las condiciones. Entonces, ¿quién es el Dios de pactos al que se refiere, a que me estoy refiriendo? Es al Dios de pactos con letra minúscula, ese Dios, en el que la gente es la que pone, ¿sí?, los lineamientos del pacto.
¿Sí? Y entonces hay un Dios que se encarga de guardar ese pacto que las personas hicieron, las personas formularon, ¿sí? Que digamos, las condiciones de ese pacto salió de los hombres. Por eso entonces es que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien nos dice, pacte con Dios, mire que venga y pacte con Dios, denle $100 y el Señor le va a dar $10,000, ¿verdad? O haga pactos. No, ni un solo pacto a los cuales nosotros fuimos agregados, como dice el apóstol Pablo, como lo dije anteriormente, fueron suscritos o las condiciones fueron puestas por el hombre, sino el Señor. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Estamos hablando de Baal-Berit. Baal-Berit. ¿Quién es Baal-Berit? Es el Dios de pactos o el Dios que guarda los pactos. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel se perdió en pos de adoración de Baal-Berit, del Dios de pactos. Entonces, cualquiera dentro de la iglesia que formula condiciones de un pacto y le dice, Señor, yo hago un pacto contigo, no. Yo lo que puedo hacer es un voto con el Señor. ¿Sí? Decirle, Señor, mira, yo hago mi voto de aquí en adelante yo voy a orar todos los días. ¿Sí? Y tiene que ser, digamos, algo que vaya encaminado con lo que Dios ya dijo. Por ejemplo, el orar, si yo le digo al Señor, mira, hago un voto de que yo voy a orar todos los días, la oración Él la puso, no yo. Yo lo único que estoy haciendo es tomando esto y diciéndole, Señor, mira, está bien, aquí tú me diste esto, tú diste la directriz de orar frecuentemente, entonces mira, yo te hago un voto de que voy a orar todos los días. ¿Sí? Eso sí, tampoco hay que apresurarse, ¿ah? Porque como dice la palabra del Señor, no te apresures a hacer voto con el Señor, ni a hacer tratos con Él si no estás seguro de cumplir. ¿Sí? Bien, entonces, eso yo lo puedo hacer, pero yo no puedo pactar con Dios. Es Él el que ha hecho pactos. ¿Sí? Empezando con el pacto que hizo con Adán, ¿verdad? Cuando le prometió que la simiente de la mujer le iba a dar un golpe a la cabeza de la serpiente, ¿sí? Eso fue el primer pacto. Y ahí hubo varios pactos que el Señor suscribió a lo largo de la historia de la humanidad, pero Él fue el que puso las condiciones del pacto, ¿sí? Entonces, ahí en Jueces 8:33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Sí. Entonces, cuando uno ama al Dios de pactos, cuando empieza a amar y digamos, a pactar Él con el Señor. ¿Sí? Yo la otra vez, hace unos años, les comentaba y algunos me quedaron viendo así medio raro, cuando yo les dije, el Dios de pactos, de una alabanza que saca ahí, creo que es Marco Witt, ese no es el Señor. De hecho, yo les expliqué a ustedes, ¿verdad? Les puse la portada del disco, donde yo les dije, aquí hay una llave egipcia, que es un símbolo paganísimo hasta decir ya no, ¿verdad? Entonces, que se forma ahí vinculando las letras de arriba y abajo. Yo se los expliqué muy bien esa vez, de que esa es una llave egipcia. Entonces, y yo ya sabía eso y se los expliqué en su momento y ahorita reitero, ¿verdad? Que el Dios de pacto de esa canción no es el Dios Todopoderoso. Ese es Baal-Berit. Y alguien puede decir, hermano, usted está exagerando. Puedes pensar lo que quieras. Pero mi responsabilidad es decirlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el cristianismo se infiltró muchísima gente perversa para poderse llevar cautiva a la gente hacia el paganismo. Y eso fue lo que pasó. De hecho, bueno, ya hemos hablado hasta el cansancio acerca de la música cristiana, que es una de las pseudo-cristiana, que es una de las herramientas fuertes en las manos del enemigo para distraer a la gente, para dormir a la gente y llevársela cautiva al paganismo, ¿verdad? No estoy diciendo que toda la música cristiana es mala, ¿verdad? No, porque hay buena música cristiana, pero hay quienes fueron infiltrados precisamente para lograr desviar a la gente. Bueno, pero bueno, no nos vamos a meter ahí asuntos de música porque esta clase ya la di en repetidas ocasiones. Bien, entonces, y por último de este tópico, santo, ya se hizo tarde, ¿verdad?
Los que aman, los que por amor al Señor no se dejan contaminar con los métodos de la idolatría solapada. ¿Sí? Es decir, hay idolatría solapada. ¿Y qué es esa idolatría solapada? Es cuando entonces ya viene los infiltrados dentro del cristianismo y empiezan a seducir a la gente para que se postre delante de imágenes, para que utilice amuletos como digamos, herramientas de fe, ¿verdad? Se recuerdan la otra vez, no me voy a cansar de repetirlo, yo les puse a ver una película, hasta ya se me olvidó el nombre de la película, y hay muchísimas películas pseudo cristianas que son de las más modernas y las que más han pegado, ¿no? Donde siempre hay elementos que impulsan a la gente a usar amuletos, ¿sí? Y entonces uno tiene que ser, digamos, astuto para poder, voy a cambiar eso de astuto, sino tiene que ser perspicaz, es decir, estar pendiente, ¿no? Atento. ¿Por qué? Porque dentro de las congregaciones hay gente perversa que quiere desviar a la gente a la adoración de idolátrica, ¿sí? Pero lo hacen de manera solapada, ¿sí? Entonces yo les explicaba de esa película, por ejemplo, que la gente habla de la fe en Dios y al parecer la película es evangélica, pero la gente usa una cruz. Incluso hay un tipo que tiene un accidente, se va a morir y llega alguien ahí con una cruz, ¿verdad? Y le hace tomar la cruz y cree en la cruz de Cristo, y ¿verdad? Y la persona muere y de ahí dice, se salvó porque creyó en Cristo. Pues, por favor, ¿no? Entonces, todos esos detalles nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando vemos una película, veamos los elementos que tratan de utilizar para bombardearnos. Esos clichés, digamos, romanistas, siempre van a estar en las películas para que nosotros los aceptemos como válidos y empecemos a utilizarlos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Sí? Eso es delicado. Eso es delicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dentro de la iglesia y está enseñando a fornicar, ¿sí? A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, tengamos cuidado con eso, por favor. Y el último tópico, el remanente del Señor goza de su plenitud. Es decir, los que somos del remanente del Señor, gozamos de su plenitud. Ya vimos a la gente que el Señor escoge un remanente por gracia, el Señor escoge a quienes no doblan rodillas ante el paganismo, y el Señor escoge a quienes no han besado a los ídolos, ¿no? Y ahorita vamos a ver que este remanente, el remanente del Señor, goza de su plenitud. Ahí en Primero de Reyes habla acerca de lo siguiente. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000. Ok, ¿por qué 7,000? ¿Por qué no pudieron ser 5,000? ¿O por qué no fueron 500? ¿O por qué no 200? Porque 7,000 está hablando de plenitud. Está hablando de plenitud. ¿Sí? Entonces, el Señor mantiene su remanente en la plenitud de años de la era del hombre. ¿Sí? Es decir, 7 es plenitud y 1,000 está hablando de los años del gobierno, digamos, del hombre más el séptimo aquí en la tierra. De eso yo he hablado mucho, que de este lado del hemisferio occidental, a veces, bueno, muchas veces, ¿no? Los pastores, en lugar de ponerse diligentemente a investigar lo que dicen, no, esos son cuentos, no, esos son mentiras. Pero en realidad son 7,000 años. Son 6,000 años del gobierno del hombre. Yo le he dado 3, 4 clases de eso. Son 6,000 años del gobierno del hombre más el séptimo, que es el año del milenio. Son 7 días de la creación. Exactamente, 7 días de la creación. Son 1,000 años por día. Son 7,000 años. La otra vez yo hablé acerca de los 120 años que el Señor le habla antes de darle a Noé las indicaciones de hacer el arca, porque él iba a raer de la tierra al ser humano. Entonces habla acerca de 120 años, ¿sí? Son 120 años jubilares que cuando lo multiplicamos 120 por 50 nos da 6,000 más el
milenio son 7, ¿sí? Todo eso yo lo expliqué en su momento, ¿verdad? Entonces, esos 7,000 implica que a lo largo de la historia del hombre siempre hay remanente. Yo se lo dije desde la semana pasada. A lo largo de la historia, hermanos, el Señor siempre deja un remanente. Y yo, no sé si es en esta clase que viene o la siguiente, voy a explicar los remanentes, ¿sí? De los remanentes que Él dejó a lo largo de la historia. Pero esta cita bíblica nos dice que son 7,000, que habla de la plenitud de los años del gobierno del hombre, más el séptimo, que es el milenio, que siempre hay un remanente. Aparte de eso, el remanente del Señor está formado por plenitud de personas. ¿Qué quiere decir eso de plenitud de personas? Está hablando de buen número de personas, de multitud de personas. Entonces usted me va a decir, hermano, es que usted acaba de decir que el remanente es un grupo reducido. Sí, es un grupo reducido en relación a la población total, pero aún ese grupo reducido es bastante gente. Por ejemplo, ahorita en este mundo, en este momento, hay 8,000 millones de personas en el mundo. ¿Sí? Multiplíquelo por la cuarta parte. Son 2,000 millones de personas. ¿Por qué? ¿Por qué digo la cuarta parte? Yo expliqué el domingo que en la parábola del sembrador hay 4 clases de corazones en los cuales cae la semilla, que es la palabra del Señor, y solo en uno, ¿sí? Se da fruto. Es decir, en la cuarta parte. Entonces, si yo tomo 8,000 millones de personas, por la cuarta parte, le saco la cuarta parte, son 2,000 millones de personas, que es un montón de gente. ¿Sí? Va. Por eso digo, entonces, cuando habla de 1,000, habla de multitud, que es mínimo en relación a la población total, pero que es un buen número de personas. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que ahorita son 2,000 millones de cristianos los que hay. No me vaya a malinterpretar, por favor. ¿Sí? Como hacen los testigos de Jehová que dicen que ellos son los 144,000. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, digamos, siempre hay una buena multitud de gente que pertenece o que pertenecemos al remanente. Obviamente, estamos dispersados en el mundo y no se va a ver, no se va a notar, ¿sí? Porque es por la cantidad reducida que es, pero es bastante gente. También cada integrante del remanente tiene la plenitud de Dios en Jesucristo, como dice Colosenses 2:10. En Él estamos plenos, así, estamos completos en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cada uno de los que pertenecemos al remanente estamos plenos en Cristo. Ese 7,000 está hablando de plenitud, está hablando de multitud, está hablando de que individualmente cada integrante estamos plenos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y también está hablando de que el remanente del Señor goza de salvación plena en Jesucristo. ¿Sí? Gozamos plena salvación en Jesucristo. Es decir, la salvación no está a medias, ¿sí? No es particionada ni tampoco estamos ahí como que bregando para alcanzar la salvación, como Jacobo Arminio empezó a diseminar esa idea. No, no es así. La salvación en Cristo Jesús es plena, es decir, completa. ¿Sí? Ahí estamos, el que es salvo completamente. No está con un pie en el infierno y con otro pie en el cielo. Eso no puede ser. Estamos plenos en Cristo Jesús. Así es que entonces, hermanos, el remanente del Señor es pleno. Por eso es que no es casualidad que haya un 7 ahí y que haya un 1,000 ahí. No es casualidad, ¿sí? Siempre hay una connotación detrás de todo lo que el Señor dice, y en este caso está hablando de que a lo largo de la historia de la plenitud de los años del hombre, siempre hay un remanente. El remanente está formado por multitudes, está formado cada integrante, perdón, tiene plenitud en Cristo Jesús porque tiene el Espíritu Santo, y también el remanente del Señor gozamos de salvación plena en Cristo Jesús. Entonces, esta es la clase de hoy. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Me ha dado muchísimo gusto conversar con ustedes, y el día miércoles de la próxima semana vamos a seguir viendo este tema, y el domingo pues seguimos también viendo que el remanente del Señor no dobla rodillas ante los dioses paganos. Muy bien, que el Señor me los bendiga.
nos quedamos con los hermanos en Facebook y terminamos ahorita la transmisión en directo. Un abrazo, bendiciones.